interés científico por la sábana santa? Así es, así es. La sábana santa se veneraba en la Iglesia desde mucho antes, pero claro, ahí no se veía gran cosa, unas manchas, no, se veía poco. Pero cuando Segundo Pía saca la foto, resalta las manchas que había allí y sobre todo ve que es un negativo, pero ¿cómo va a ser un negativo que la fotografía se acaba de inventar en el siglo XIX? Y la sábana la tenemos desde la Edad Media. Usted, padre Lorin, pese a todas las noticias que después salieron y que comentaremos, considera que la sábana santa es auténtica. Sin duda. Sin duda alguna. Sin duda. Bueno, no yo no soy nadie. Yo he asistido a 6 congresos científicos internacionales con una media de 500 científicos del mundo entero, y en todos estos congresos se ha demostrado que la sábana es auténtica, con científicos de la talla qué sé yo, Jackson, Jumper de la NASA americana, o de Bucklin, un patólogo internacional, etcétera, etcétera. En octubre de 1988 ocurrió algo que desconcertó a quienes creían en la autenticidad de la sábana santa. Se tomaron unas muestras de tejido, del lino, de ese lienzo, y se mandaron a analizar a 3 laboratorios distintos para practicarles la prueba del carbono 14. La prueba del carbono 14 dio unos resultados que muchos no esperaban. Concluyó que ese lienzo tenía una edad aproximada de unos pocos siglos. Fue pintado, si es que podemos decirlo de pintado, luego hablaremos de ello, entre 1260 y 1390 después de Cristo. Juan Eslava Galán, buenas noches. Buenas noches. Juan Eslava Galán es escritor, Premio Planeta, y autor de un libro cuyo título dice lo contrario del padre Lorin: El fraude de las sábanas santas y las reliquias de Cristo. Supongo, Juan, que el dictamen del carbono 14 fue algo que en este caso tú sí esperabas. Bueno, sí, yo realmente lo esperaba, porque creo que históricamente también se puede comprobar que la sábana santa data del siglo XIV, ¿no?, de cuando empezó a hablarse de ella en la cristiandad, y que es una reliquia falsificada de los muchos millones de reliquias que se falsificaban entonces. En cualquier caso, aunque hablemos de falsificación o hablemos de autenticidad, no estamos hablando de una falsificación cualquiera, es decir, no se trata de algo burdo. Por ejemplo, lo que no se ha encontrado nunca en la sábana santa son trazas de pintura. Sí, no se pueden encontrar, o acaso se pueden encontrar, pero en cualquier caso yo creo que la sábana santa es un negativo fotográfico de alguien que inventó entonces la fotografía, que realmente ya los principios de la fotografía estaban inventados. La cámara oscura se conoce desde el siglo V antes de Cristo, y la labor de las sales de plata, etcétera, que son la otra parte, digamos, de la fotografía, la describe ya el químico árabe Geber en el siglo VIII o IX de nuestra era, ¿no? Por lo tanto, en el siglo XIV perfectamente alguien pudo encontrar la fotografía, que sería un protofotógrafo, del mismo modo que quien descubrió América, Cristóbal Colón, pero sabemos ya, científicamente sabemos que los vikingos estuvieron en América en el año 1000, ¿no? No se divulgó. Digamos que estas son las dos posturas contrapuestas. Quienes piensan que la sábana santa es auténtica e incluso que recoge la imagen de Jesús, y quienes piensan que la sábana santa fue una falsificación genial realizada por alguien desconocido durante la Edad Media. Sin embargo, hay una tercera posición en discordia. Una tercera posición que, digamos, sería el fiel de la balanza, y que esta noche en la mesa la representa la periodista Carmen Porter. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Javier. Carmen Porter es autora de un libro titulado La sábana santa, fotografía de Jesucristo, donde se hace precisamente ese planteamiento. Es decir, ella se cuestiona si la sábana es en sí una fotografía o no, precisamente por los resultados del carbono 14. Carmen, ¿hay alguna posibilidad de que la datación del carbono 14 hubiera sido alterada por alguna cuestión externa? Es decir, ¿algo pudo haber
falsificado la datación del carbono 14 y equivocado a los científicos? Sí, Javier, como bien dices, hay estudios que se han realizado pues con algunas telas incluso del siglo I que han sido sometidas a los experimentos a los que fue sometida la sábana santa. Una de las variaciones que han encontrado es que los diversos incendios que ha sufrido la sábana santa a lo largo de su historia han podido cambiar esa datación del carbono 14. El carbono 14 hay que decir que no siempre da con exactitud la fecha o data el objeto, sobre todo se utilizan objetos arqueológicos, pero al estar hablando de una tela es un poco más difícil y no siempre funciona. Hay incluso un estudio que se publicó en la revista Science en el que se databa un caracol que estaba vivo, muerto hace 26.000 años, con lo cual vemos que el carbono 14 también de vez en cuando falla. La sábana, de hecho, sufrió un último incendio recientemente. En 1997. En 1997 se salvó casi de milagro, como quien Se dice, salvó ¿no? por la intervención de un bombero, por Mario Trematore, que no sabe cómo, porque él decía que ni era creyente ni tenía ningún especial interés por la sábana santa. Él decía que cuando se enfrentó a esa urna, que además era blindada y que era casi completamente imposible romperla, una fuerza que desconocida, según sus propias declaraciones, no lo digo yo, hizo que permitiera romper esa urna y sacar ilesa la sábana santa. Permítanme poner sobre la mesa una nueva prueba. Veremos si es circunstancial o es absoluta. Una prueba que ha dado muchísimo que hablar a los que han estudiado la sábana santa y que es la supuesta tridimensionalidad de la imagen. En la primavera de 1998, la revista Más Allá realizó un experimento muy curioso. Se cogió la imagen de la sábana santa, se sometió a modernas técnicas de computación por parte de Omar Álvarez, del fotógrafo de nuestra publicación, y descubrió, al examinar esas imágenes desde la óptica de un moderno ordenador, que se le podían dar una serie de relieves que la convertían en una imagen tridimensional, hasta el punto de que se apreciaba, por ejemplo, una especie de golpe en una de las mejillas, la nariz partida, dos redondeles muy redondos, como si fueran dos monedas, hablaremos de esto también después, sobre cada uno de los globos oculares, e incluso se apreciaba el relieve de las heridas. En esta imagen que vemos ahora mismo sobreimpresionada se ve el proceso de elaboración de la computadora para lograr la tridimensionalidad. El padre Loring hablaba antes de dos científicos de la NASA, Jackson y Jumper. En 1978 estos científicos examinaron la sábana santa y descubrieron esta peculiaridad de la tridimensionalidad. Esto ¿se puede considerar realmente prueba científica? Es una cosa inexplicable, porque, no sé si adelanto conceptos que después hablaremos de ello. Jackson y Jumper piensan que la imagen está grabada por una radiación que salió del cuerpo de Cristo en el momento de la resurrección. Y esta radiación grabó la imagen a fuego. Y yo le pregunto a Jackson, ¿por qué cada vez que habla usted de esa radiación que grabó la imagen a fuego, añade radiación instantánea? Y me dice Jackson, porque los hilos no están carbonizados, están superficialmente chamuscados y por la penetración de la quemadura podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación. Y con un aparato que se llama analizador de imagen VP8, por la radiación, la nariz que está más cerca quema más, la cuenca del ojo que está más lejos quema menos. Entonces cada punto está más o menos quemado según la distancia del punto de la tela a la piel. Y ellos transforman el número en una altura y sacan una escultura. Esa es la maravilla de la sábana santa. Vamos a ver, estamos hablando de un lienzo que se quedó impresionado, según usted, en el siglo I. Sí, yo no, Jackson. Bien, en el siglo I. ¿Quién en el siglo I manejaba radiaciones? Nadie. Ni el segundo, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el 20. Ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre. Ningún cadáver de la historia. El único cadáver de la historia que graba su imagen a fuego es el de Jesucristo. Hemos enviado a Carmen Porter a Turín y ella se ha entrevistado con el custodio de la síndone, Giuseppe Ghiberti, y le preguntábamos precisamente por qué clase de teorías se manejan para explicar este asunto de la imagen grabada en la sábana santa.
E in questo momento posso dire che sì, c'è ancora la teoria vaporigrafica, c'è la teoria della impressione a causa di una reazione atomica. Sono tutte cose, la seconda poi addirittura impossibile a verificarsi, la prima ha avuto delle verifiche solo parziali. Juan Eslava, habla Monseñor Giuseppe Ghiberti de la teoría vaporigráfica. ¿Qué sería exactamente esta teoría? Bueno, desde que se descubrió que realmente la sábana santa era un negativo fotográfico, los indonólogos, es decir, las personas que han hecho una ciencia del estudio de la sábana santa, que son muchos repartidos por todo el mundo, lógicamente, han intentado explicar cómo se hizo y en cada momento lo han explicado con arreglo a la ciencia de su momento. A principios del siglo pensaron que eran unos vapores que se habían desprendido quizá también por efecto químico de la mirra, el aloe, todo lo que se le ponía con lo que se lavaba a los cadáveres, ¿no? Y que eso podía haber impreso el cuerpo de ese señor en la sábana santa. Más adelante, cuando ya hemos llegado al conocimiento del átomo, etcétera, pues ya han ido variando hacia la teoría atómica y ahora es una radiación atómica que obviamente a principios del siglo no sabían lo que era una radiación atómica. En cualquier caso, creo que debo decir, abundando en lo que antes se ha dicho, se dice siempre comúnmente en los muchos libros que hay a favor de la sábana santa, se dice que la NASA ha ratificado la verdad de la sábana santa, que es Jesucristo y tal. Hay que decir quizá que estos dos señores que encontraron esto no pertenecen a la NASA, sino que son dos empleados de un laboratorio que colabora con la NASA. La NASA reparte trabajo a muchísimos laboratorios a lo largo de Estados Unidos y entre ellos al laboratorio donde están estos señores. Y estos señores, de modo privado, uno de ellos es significativo que sea licenciado en teología. Es decir, son dos personas muy creyentes y de modo privado sometieron a la sábana santa al analizador de imágenes y de ahí fue donde salió la figura tridimensional, que a mi juicio no prueba nada, puesto que cualquier fotografía que nos hacemos lisa, cualquier persona, también sabemos que es tridimensional, que la nariz sobresale, que las orejas están a los lados de la cabeza, es decir, cualquier fotografía es tridimensional. Pero en cualquier caso ellos, a la máquina, es evidente que la ayudaron a que diera la imagen de la sábana, porque de otro modo habría dado una gran cantidad de distorsiones como son las que podemos observar en la sábana. El misterio, en cualquier caso, lo tenemos en la mesa a dos niveles. Si es auténtica, es decir, si estamos hablando de un lienzo del siglo I, la imagen, desde luego, de por sí ya es milagrosa, es decir, nos estamos refiriendo a un personaje importante en la historia, que es lo que quieren, a lo que quieren llevar o llevarnos los que han estudiado la sábana santa, que el hombre de la sábana santa es Jesús de Nazaret. Pero si es falsa, también tenemos un misterio sobre la mesa, que es quién la falsificó. Sobre la radiación, también hemos preguntado a Bruno Barbiere. Él es director del Museo de la Síndone en Turín y hace una reflexión bien interesante sobre este particular. Ora, non esistono in natura radiazioni in grado di produrre un'immagine come quella che vediamo alle nostre spalle. Di conseguenza una ipotesi che una radiazione di qualunque genere, sia essa ottica, sia essa di origine nucleare, possa aver generato questa immagine dal punto di vista scientifico è totalmente assurdo e privo di senso al momento attuale. Carmen, una precisión muy rápida para centrar el enigma. ¿Se puede decir que el hombre de la sábana santa es Jesús de Nazaret? Yo creo que no se puede decir, ni el mismo Vaticano lo reconoce. Para mí el misterio de la sábana santa es que sea tanto del siglo I como del siglo XIII o XIV como se ha datado, como hoy en día no podemos hacer una copia de la sábana santa tal y como la es la de Turín. Después de la publicidad hablaremos de quién, cómo y quizá por qué falsificó la sábana santa de Turín, si es una falsificación, y cómo pudo haberse grabado si es auténtica. Ahí está el misterio. Seguimos en el otro lado de la realidad, analizando una de las reliquias más fascinantes de la historia, la sábana santa de Turín.
La pregunta que ha quedado flotando en el ambiente de esta mesa de trabajo es una y muy importante. ¿Qué posibilidad hay de que el hombre de la sábana santa sea realmente Jesús de Nazaret? Padre Lorin, ¿qué posibilidad hay? Carmen, perdona que te lleve a la contraria. Bueno, Nada. en parte, de lo que has dicho, en parte estoy de acuerdo y en parte no. Estoy de acuerdo que la Iglesia no se ha definido sobre si el hombre de la sábana es Jesús o no, ni tiene por qué, ni lo hará nunca. Eso lo tienen que hacer los científicos. La Iglesia aceptará lo que los científicos demuestren, no los del carbono 14, que no han demostrado nada, sino los científicos que hagan las cosas bien hechas. Entonces, si los científicos presentan a la Iglesia una prueba convincente, la Iglesia acepta lo que digan los científicos, pero ella no es la indicada a decir si Pero es hoy por o no hoy es. la Iglesia no puede aceptar que sea Jesucristo el hombre Por lo de la sábana tanto, santa. en eso estoy de acuerdo. La Iglesia ni ha dicho que sea Jesucristo, ni creo que lo diga nunca. Vayamos a analizar... Que no he terminado, perdona, déjame terminar. Pero los científicos sí. Y yo le he oído al doctor Buckland, que es forense en Los Ángeles, California, tiene una clínica en Los Ángeles. Él, en el Congreso de Turín, durante 1 hora, estuvo identificando el hombre de la sábana. Y al final yo le pregunto a Buckland, oiga, según lo que usted ha dicho, ¿podemos decir que el 90% de seguridades que ese hombre es Jesús de Nazaret? Me dice, no. Y yo pienso, he apuntado muy alto, ¿será el 60%? Me dice Buckland, no, el 100%. Un patólogo, un forense, un especialista en identificar cadáveres, el 100% de seguridades. Los que no somos especialistas, lo razonable es aceptar lo que diga el especialista. Padre Lorin, No, nada. en este caso sí que se aplica muy bien el dicho de doctores tiene la Iglesia, es decir, que hay muchos investigadores que tendrán su opinión a ese respecto, y a mí lo que me gustaría es ir mostrando esas pruebas científicas que los investigadores han ido aportando en estos años para convencernos de la naturaleza de la sábana santa. Una de ellas es muy interesante, la vamos a ver a continuación. Si nos fijamos en el rostro del hombre de la sábana santa y especialmente en la zona de sus ojos, los investigadores han descubierto que hay dos perfiles redondos justo en la parte correspondiente a los globos oculares. Dos perfiles que una vez que fueron analizados hasta la saciedad por las modernas computadoras, terminaron siendo identificados con dos monedas romanas conocidas como leptones. Dos monedas de cobre de escaso valor que fueron colocadas sobre los ojos del hombre de la sábana santa. Juan Eslava, hay un gran problema con este asunto de los leptones. Y es que estamos hablando del cuerpo de un judío al que se le ponen unas monedas romanas que son las del invasor. Claro, lo cual es imposible. Monedas romanas que ese tirabuzón metálico que tienen es el bastón de los sacerdotes romanos. Es decir, además tiene un símbolo religioso pagano. Un judío de esa época jamás hubiese aceptado profanar un cadáver, para eso ellos eran muy delicados, profanar un cadáver con un leptón. Pero también hay que decir que la moneda que estamos viendo ahí es un leptón, pero en el hombre de la sábana santa no se ve nada, a no ser que se retoque astutamente en el ojo. Yo invito a que los espectadores vuelvan a ver si en esa ampliación que nos están poniendo de la cara del hombre de la sábana santa, a ver si se ve algo en los ojos. No se ve en absoluto que sea esta moneda, por supuesto que no. ¿Estás insinuando que los sindonólogos han retocado la imagen? No, lo que estoy insinuando es que los sindonólogos, cuando nos ponen... Los sindonólogos, los que estudian la sábana Sí, los que santa. estudian la sábana santa. Cuando nos ponen una fotografía del ojo de Cristo y el leptón al lado, en el ojo de Cristo ellos marcan con una línea de puntos, siempre marcan con una línea de puntos el leptón, para que el espectador lo identifique, porque de otro modo no se puede identificar nada. Y de hecho hay algunos sindonólogos que en su momento dijeron que bueno, ellos no lo veían, la moneda. Por otra parte, y más importante todavía, una moneda es un objeto metálico. Si hay una irradiación, ese objeto metálico en esa figura debería aparecer como un redondelito o negro o blanco. Y en cualquier caso, nunca de una irradiación se podría salir el dibujo que tiene el redondelito. Permítanme, antes de entrar a polemizar, yo sé, Padre Lorin, que usted tiene cosas que decir, que veamos otra prueba, antes de entrar a polemizar, que es la prueba de los pólenes. En 1978,
Max Frey, un investigador experto en palinología, que es la ciencia que investiga los pólenes, tomó una serie de pruebas de la sábana encontrando pólenes de 49 especies que se correspondían a la Palestina del siglo I. Al menos esas fueron las conclusiones científicas que se presentaron en varios congresos sobre la sábana santa de Turín. Padre Lorin, ahora sí, ¿la prueba de los pólenes puede considerarse concluyente? Bueno, puedo hablar, pero quería hablar de la moneda, que tenía que... en este caso me toca concluir. Hable usted de la moneda. Vamos, primero, era costumbre judía poner dos monedas sobre los párpados para mantener los ojos cerrados. Y Mario Moroni ha encontrado... antes del siglo XIV no está datada esa costumbre. Mario Moroni ha encontrado calaveras en el cementerio hebreo de Jericó con dos monedas, porque los gusanos se comen los sesos, pero las monedas no. Y hay calaveras con dos monedas. Segundo, la moneda que le ponen es la que llevan en el bolsillo, la que circula. Que la que circula es la moneda romana, claro. Y la que le ponen la que lleva en el bolsillo. No van a ir a buscar una moneda a un anticuario. Le ponen la moneda que lleva en el bolsillo. Por eso es la moneda romana la que ponen en el bolsillo. Segundo, eso de que han retocado, mentira, que han retocado. Un jesuita de Chicago, padre Files, ha ampliado, porque hay que ampliar el ojo, claro, si no, no se ve nada. Ampliando el ojo, se ve perfectamente la figura del leptón con una inscripción que pone Ukai. U es la última letra de Tiberiu y Kai, la C' de Caisaros. La inscripción es Tiberiu Caisaros de Tiberio César. Entonces, ampliando el ojo, a simple vista no se ve nada, pero Files amplió el ojo y se lee perfectamente, no Tiberio Caisaros entero, sino eran de cobre, blandas, con el uso se gastan. Y en lugar de Tiberio Caisaros pone Ukai y se ve perfectamente sin retocar, ampliando el ojo. Vayamos, insisto, a la prueba de los pólenes, porque eso es casi de policía científica. Es decir, se toman unas muestras de algo que es, en cualquier caso, infalsificable. Es decir, nadie puede falsificar unos pólenes. Son pólenes que, según esos estudios de Max Frey, digamos que revelarían la ruta que siguió la sábana santa desde Tierra Santa hasta Francia y después hasta Turín, hasta su ubicación actual. ¿Se puede considerar eso prueba científica absoluta? Sin duda, porque la sábana santa lleva en Europa 1000 años y hace 1000 años no había microscopio, nadie podía manipular el polen. Si este lienzo lleva en Europa 1000 años y tiene polen de plantas exclusivas de Palestina, dice Max Frey, este célebre palinólogo de talla internacional, dice, es indiscutible, este lienzo estuvo en Palestina porque solo el aire pudo incrustar el polen y nadie en la Edad Media pudo manipular el polen microscopio que no conocía nadie. Por lo tanto, el polen que hay en la sábana santa, según Max Frey, palinólogo de talla internacional, es prueba indiscutible de que este lienzo estuvo en Palestina en el siglo I, además, porque hay polen de plantas hoy desaparecidas que están en estratos sedimentarios del siglo I de Palestina. Permítame repetir la pregunta a Juan Eslava. ¿Se puede considerar este asunto de los pólenes prueba científica indiscutible de la autenticidad de la sábana santa? Bueno, prueba científica evidente. Ahora, autenticidad, ¿a qué le estamos llamando? En todo el Mediterráneo las plantas son aproximadamente las mismas. Entonces, una cosa que está en el sur de Francia puede tener los mismos pólenes que pudiera haber tenido también en Palestina. Pero aparte de eso, este hombre de talla internacional que dice el padre Lorin, hay también que decir que fue junto con otros dos colegas suyos los que autentificaron los diarios aquellos de Hitler famosos que después se demostró que eran falsos. Es decir, que... Y también hay que decir que este hombre, cuando ya estaba jubilado, con un sueldo no muy grande, los sindonólogos fueron los que le costearon ese recorrido por el Mediterráneo para probar que los pólenes de su sábana, que por cierto no ha habido una comisión externa a la sindonología que haya intentado estudiar esos pólenes, que los pólenes de la sábana justificaban que aquello venía del siglo I de Palestina, que tampoco probaría que viniese de Cristo. Claro. Permitidme, en cualquier caso, por favor, permitidme dar un giro al programa. Estamos hablando del continente. Vamos a hablar del contenido de la sábana santa.
quiero centrarme en el hombre, en la figura del hombre de la sábana santa. Tenemos con nosotros esta noche en la mesa a José Antonio García Andrade. Él es autor de su último libro es Crímenes, Mentiras y Confidencias, y en otros de sus libros él ha analizado la pasión de Jesús. García Andrade es reconocido forense, es licenciado también en medicina, por supuesto, en cirugía, experto en tuberculosis y en muchos otros aspectos curiosos de lo que hoy conoceríamos como la medicina forense. Y quisiera con él analizar la pasión de Jesús. La pasión la ha puesto de moda, desde luego, la película reciente de Mel Gibson. Una película que solamente durante el primer fin de semana en las carteleras de los cines españoles recaudó la friolera de 2,6 millones de euros. Esto significa una cosa, que todo lo relacionado con Jesús de Nazaret interesa y mucho. Hay incluso encuestas recientes que se han realizado sobre lo que piensan los españoles sobre la resurrección de Jesús. Y la cosa está curiosamente bastante reñida. En una encuesta del año pasado se decía que el 60% de los españoles o no cree o no se plantea la resurrección de Jesús, mientras que un 40% la da por absoluto dogma de fe, cree en ello porque entiende que hay pruebas que lo demuestran, y entre las cosas que lo demuestran, ellos siempre consideran la sábana santa de Turín. Doctor Andrade, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría que analizáramos, como decía, el contenido de la sábana, el hombre de la sábana. ¿Podría, desde el punto de vista forense, un hombre como Jesús aguantar todos los tormentos que leemos en los evangelios? Sí, como poder aguantarlo, pudo aguantarlo. Lo que pasa es que es una pasión verdaderamente alargada y con una agonía verdaderamente terrible y cruel, porque nosotros empezamos siempre las autopsias, que es como yo titulo la dedicación que hago en uno de mis libros, La autopsia de Cristo, empieza en el lugar del hecho, y empieza en el lugar del hecho, que es el huerto. En el huerto empieza ya la pasión, porque él de alguna forma sabe lo que va a ocurrir, lo que le va a pasar, y está descrito en medicina un síndrome que es el sudar sangre. Y él suda sangre, quiere decir que de alguna forma él está padeciendo enormemente lo que se le viene encima, y tiene un síndrome de angustia, de ansiedad verdaderamente grande. Tiene motivos para tener angustia, porque él sabe evidentemente. lo que viene después. Hay cosas, por ejemplo, que la sábana santa nos revela desde el punto de vista de la pasión de Jesús, como por ejemplo que Jesús no llevó corona de espinas, sino que llevó, si hemos de creer lo de la sábana santa, un casco de espinas. Esto usted lo ha analizado también. Sí, lo hemos analizado, verdaderamente existe eso también. Y existe otro dato que al ver ahora esta imagen de la sábana santa, que yo la había visto en muchas fotografías, pero no a tamaño natural, uno de los elementos de la pasión que yo creo que es más importante si entendemos que traumatismo también es lo psicológico. Y verdaderamente uno de los grandes traumatismos psicológicos que puede experimentar una persona es la desnudez. Y a Cristo le desnudan. Y buena prueba de ello es que ahí no da la sensación en la sábana santa que estuviese cubierto sus vergüenzas, como decían nuestros clásicos. Es decir, de alguna forma se trata de ocultar también, no sé por qué, los genitales, quizá por ese sentimiento que tenemos todos los hombres. Digo los hombres y no las mujeres toleran mejor la desnudez que los hombres, y nosotros tenemos un sentimiento de humillación terrible cuando se nos desnuda y se nos interroga. Permítame que analicemos algunos aspectos de la sábana. Quiero que vean una imagen, es la imagen del clavo atravesando la muñeca de Jesús, que se ha conseguido a raíz precisamente del estudio de la sábana santa. Doctor Andrade, se ha polemizado mucho sobre este asunto. En la película de Mel Gibson, de La Pasión, veíamos cómo a Jesús le atravesaban la palma de la mano. Pero esto anatómicamente presenta algunos problemas, ¿no? No, es que no se utilizaba la palma de la mano por miedo al desgarramiento que se podía producir. Entonces, verdaderamente tiene que ser en la muñeca, siendo un gran experto precisamente para no romper la arteria radial y que se muriese, porque entonces de lo que se trataba es que la agonía durase mucho tiempo, cuanto más tiempo mejor. Entonces no es bueno perforar la palma de la mano, y por lo tanto había que recurrir a la muñeca, y aquí se ve que es la muñeca lo que está herido, lo que está perforado. Es decir, que desde un punto de vista
anatómico, lo correcto es la información que encontramos en la sábana santa, no la que encontramos en los cuadros clásicos en los que Jesús aparece crucificado por las palmas. Sí, las palmas sería una mala técnica, porque se desgarraría la mano y entonces la muerte se aceleraría. Hay otro aspecto que es el de, lo que lo comentaba usted antes, el de las manos sobre la zona púbica. Tenemos también una imagen para mostrarles. Esas manos que tapan la zona púbica, se ve la herida más o menos a la altura de un espacio que se llama espacio de Destock, sí, en las muñecas. Juan Eslava ha estudiado este asunto particularmente bien. Me gustaría enseñarlo sobre, si es posible, sobre... Por favor. Yo invito a los espectadores que nos están viendo, como tendrán un sofá a mano, que imiten la postura. Vamos a suponer que el hombre de la sábana santa está muerto y está tendido boca arriba, como estaría un cadáver. Entonces yo les invito a que pongan, como se pondría un cadáver, los brazos a lo largo del cuerpo, como yo los pongo ahora mismo, y intenten taparse la zona púbica con las manos, que evidentemente los falsificadores de esta reliquia no iban a exhibir los genitales de Jesucristo, tuvieron que taparlos. Y para ello pusieron las manos, en una posición un tanto incorrecta, puesto que en toda la antigüedad las manos del cadáver se cruzan siempre sobre el pecho, como es sabido. Entonces para eso tuvieron que alargar. ¿Sobre el pecho quieres decir que se cruzaban? Se cruzaban sobre el pecho, lógico, no sobre los genitales. Porque para cruzarlo sobre los genitales, el brazo va a lo largo del cuerpo y el antebrazo han tenido que alargarlo. Ya digo que no se trata de una figura, sino seguramente de un muñeco. Han tenido que alargarlo desmedidamente para que llegue a los genitales. Y después observen que la mano se sale del cuerpo por la otra parte. Esta longitud no la puede tener nunca una persona, sino más bien un orangután. Y también reparemos en que los dedos, el dedo índice es más largo que el dedo, los dedos son anormalmente largos, evidentemente, y tampoco tienen el tamaño que deben tener en una anatomía normal, ¿no? Sin embargo, hay catedráticos de anatomía sindonólogos que pertenecen a este grupo que están seguros de que esta es la proporción de cuerpo perfecta, la que se refleja en la sábana santa. Doctor Andrade, usted ha estado observando también esta imagen de la sábana santa y decía que no era armónica. No es armónica, no es armónica porque aparte de lo que nos acaba de decir ahora el profesor Eslava, que verdaderamente ha hecho un estudio muy significativo, pero verdaderamente la longitud de las piernas no coincide, no se armoniza con el tórax, y la cabeza es una cabeza excesivamente grande para ese tórax relativamente pequeño, o sea que verdaderamente no tiene la armonía que supone que tendríamos que pensar todos nosotros en que el cuerpo de Jesús tenía que ser un cuerpo armónico, puesto que representa la belleza, la bondad, y verdaderamente no me mueve a mí a una actitud armónica. Y sin embargo, Padre Lorin, estamos hablando de una figura que tiene 1,80 m de alto, que es tremendamente impactante. 1,80 de alto, yo siento aquí llevar la contraria a todo el mundo, pero yo tengo que decir lo que pienso. Ustedes se encuentran desproporcionados, pero el doctor Marañón, especialista en sexología, como todo el mundo dijo, y lo tiene escrito, cuerpo perfecto de varón. Pues si para Marañón, especialista en sexología, es cuerpo perfecto de varón, lo que usted me diga de los dedos, lo siento mucho, pero, bueno, los espectadores, para mí es cuerpo perfecto de varón. Y no veo ninguna normalidad. Los También, espectadores que hagan la prueba en Juan, el sofá se darán cuenta de que el cuerpo perfecto tiene el antebrazo algo así como 1/4 más larga de lo normal también se ha dado la anatómicamente. posibilidad, Marañón Juan, dijo cuerpo de que- perfecto. Si lo Marañón lo dijo, no hay más que hablar. Uno de mis maestros fue sin duda ninguna don Gregorio, pero el hecho que don Gregorio dijese que era el cuerpo armónico de un varón, lo siento por mi maestro, tengo que decirle que no es así. ¿Vale? Tengo que decirle que no es así, que tiene unos brazos excesivamente largos, que no se corresponden. Verdaderamente el ejemplo que ha puesto antes el profesor Eslava se correspondería con los brazos excesivamente largos que tienen los antropoides, pero eso no es armónico. Carmen, tú tenías también una observación. Sí, que aportar. los especialistas que han defendido la sábana santa hablan de brazos descoyuntados al ser clavado en la cruz este personaje, si es que hablábamos de Jesucristo.
Y aparte hay que decir que varias personas y varios incluso amigos míos tienen tipo de orangután, porque sí que llegan a taparse la zona pública con los brazos. O sea que no siempre es una prueba comprobable. Es perfectamente posible tapársela con los brazos, pero no es posible en la tapársela forma si en la el que brazo está. cae a lo largo del cuerpo. Ahora, si lo adelantamos, por supuesto, pero aquí el brazo cae a lo largo del cuerpo y es el antebrazo el que se adelanta sobre la zona púbica para tapar los genitales, en una postura que, repito, jamás le hubiesen puesto a los judíos ni nadie a un cadáver tapándose los genitales. Sí, pero que esa posición es posible hoy en día Si se trata hacerla. de falsificar una figura que se va a exhibir a la devoción del pueblo, lógicamente no pueden salir los genitales de Jesucristo, nunca. Doctor García Andrade, muchas gracias por esta lección magistral que nos ha dado de la anatomía y de la pasión de Jesús. Seguiremos avanzando en esta edición del otro lado de la realidad con otros aspectos curiosos de este problema. La teoría de que el hombre de la sábana santa pudiera ser el primer modelo fotografiado de la historia, quizá en la Edad Media, utilizando mecanismos como la cámara oscura, es algo que nos ha preocupado y al que le hemos dedicado un pequeño experimento. Contamos para ese pequeño experimento con el profesor José Luis Balbuena. Él es ingeniero, especialista en instrumentación geodésica del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Le visitamos en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid y le preguntamos si podría considerarse la sábana santa, desde su punto de vista y con sus conocimientos de óptica, una protofotografía. Considerar si la sábana santa es una protofotografía no es descabellado pensar. El que lo sea o no es algo totalmente discutible, pero vamos a hablar de la posibilidad. Una cámara oscura era facilísimo de hacer. El principio químico de emulsión y de revelador podía perfectamente haberse alcanzado, no tenía una complejidad tremenda. Si me pides que si se podía haber hecho un televisor, no, no había técnica para hacerlo. Lo otro es una serie de reacciones químicas relativamente elementales que sí podrían haberse hecho. La cuestión es qué proceso se hubiera seguido en el siglo XIII o XIV para hacer una fotografía de esta naturaleza. ¿Qué pasos hubiera dado un eventual protofotógrafo, mucho antes de las primeras imágenes que nos llegan en el siglo XIX, para conseguir ese milagro, ese prodigio de la técnica? También el profesor Balbuena nos lo explica. Bueno, el proceso que habría que seguir para hacer una fotografía de un lienzo como de la sábana santa sería disponiendo de una cámara oscura y de iluminación adecuada para la sábana santa, el preparar un soporte con la emulsión fotográfica, con el elemento químico fotosensible, exponerlo el tiempo necesario y proceder a su revelado con un reactivo químico que cambiase la tonalidad visible a nuestros ojos de este compuesto químico fotosensible y lo dejase fijo para que no sufriese alteraciones posteriores. Pero ¿quién en el siglo XIII o siglo XIV estaba preparado para hacer una falsificación de esta naturaleza? O mejor dicho, un experimento científico de esta envergadura. Y sobre todo, ¿por qué, si tuvo éxito? A la vista está, la sábana santa, de ser este el caso, sería un éxito sin precedentes, ¿por qué no volvió a emplear ese procedimiento con otras reliquias? Le preguntamos al profesor Balbuena sobre la identidad, o qué pensaba él, o quién pensaba él que podría haber sido el protofotógrafo. Bueno, en el siglo XIV estos elementos fotosensibles es tremendamente comprometido afirmar o negar que podían existir. Lo único cierto es que los alquimistas la piedra filosofal no la descubrieron, pero todos los avances de la química se debieron precisamente a la inquietud de los alquimistas. No podemos saber si se descubrió o no, es muy posible que sí, pero claro, como entonces teníamos la Santa Inquisición, que todas estas cosas, imaginaciones demoníacas, eran las que inspiraban este tipo de milagros, pues es perfectamente posible que algún alquimista oscuro, o no tan oscuro, tremendamente conocido, hubiese desarrollado este tipo de química y se hubiese callado y lo hubiese utilizado para su placer intelectual. Alquimista oscuro o no tan oscuro, quizá tremendamente conocido. Con estas palabras se podría especular mucho. De hecho, ha habido quien lo ha hecho. Ha habido autores, investigadores, que han creído
que la sábana santa solamente podía ser prodigio de un gran genio, en este caso del siglo XV, como podía haber sido Leonardo da Vinci. Pero esta hipótesis es cuando menos discutible. Hay en la mesa, acabamos de recibirle, un experto en esta cuestión, que es David Zurdo. Buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? David ha publicado El último secreto de Da Vinci, una obra en la que precisamente especula, en cierta manera, con esta posibilidad, que Leonardo da Vinci pudiera haber sido una especie de protofotógrafo. Sí, así es. Si salvamos la distancia entre la datación de Carbono 14 y asumimos que es correcta, del siglo XIII-XIV a la época de Leonardo da Vinci, pues sí, la verdad es que pensamos que quién pudo unir esas piezas de puzzle que estaban ya ahí desde hacía muchísimo tiempo, juntando una cámara oscura con una emulsión fotosensible, que sería una sustancia que es capaz de cambiar con la luz, y luego incluso de conseguir fijarla y dejarla impresa en una tela. Hay un problema, Carmen, cronológico sobre todo con este asunto de Leonardo da Vinci, porque hay pruebas históricas que hablan de la sábana santa mucho antes de Leonardo. Sí, incluso hay representaciones pictóricas en las que se muestra ya esa sábana santa. Hay una muy antigua sobre el siglo II, en el que un escrito habla de que ya se le muestra a un rey, al rey Abgar, y que esta sábana ya la tildan de milagrosa, que cura la lepra a ese rey, y ya se la empieza a tener, incluso se la guarda entre las murallas que hay en su país. Quisimos, en cualquier caso, tratar de demostrar de alguna manera que con un procedimiento rudimentario y con una cámara oscura podríamos obtener algo parecido a una sábana santa. David, tú fuiste el responsable de ese experimento. Me gustaría que viéramos las imágenes correspondientes a nuestra experiencia y que tú nos las explicaras. ¿Qué es lo que hicimos? Sí, bueno, yo, si me permites, quería decir que el experimento lo llevamos a cabo Ángel Gutiérrez y yo, que somos ambos los autores de esta novela, y que bueno, lo que hicimos fue colocar una tela que estaba impresionada con esa sustancia fotosensible en una cámara oscura, realmente una cámara fotográfica muy rudimentaria, y luego, una vez te tomamos a ti como modelo, ya hicimos la foto, la sometimos, el cliché, por así llamarlo, a vapores de mercurio, y luego hicimos con él un lavado en agua con sal. Son todos elementos perfectamente conocidos en la época de Leonardo. La emulsión sería unas sales de plata, y al final pues hemos obtenido unos resultados que evidentemente, bueno, pues cuando hicimos esta prueba ya estaban probados, porque el día anterior estuvimos 15 horas para intentar obtener pues unas imágenes, digamos, tipo con el modelo de la sábana santa. Es decir, que el modelo de la sábana santa tiene que estar mucho tiempo delante de la cámara oscura. Por supuesto. Para impregnar esa tela, ¿no? Estamos hablando de horas, claro. Aquí estamos en el proceso del revelado, está a punto de salir lo que es, bueno, en este caso mi cara en un pedazo de tela. Nos has traído también esa tela, que me gustaría que la mostraras, que mostraras el resultado. Bueno, realmente, vamos, tu cara, lo que sale más es un contorno, porque, bueno, haber sacado tu cara con una fotografía de este tipo, pues hubiese sido muy complicado. También pero tenemos que tener en cuenta que la imagen tenue y vaporosa de la sábana santa, pues se corresponde un poco con esto. Y luego os enseñaré realmente otro tipo de imagen que hemos obtenido intentando copiar o hacer una falsificación sobre la posible real o falsificación sábana santa. De todas maneras, David, yo observando el resultado tanto macabro de esta prueba, no veo mucho paralelismo con la sábana santa, hay mucha diferencia. Bueno, es que primero estamos hablando de que las técnicas tienen que ser depuradas. Yo no soy un fotógrafo y he conseguido en pocos días y con pocas pruebas obtener unas imágenes que creo que son al menos bueno, comparables no a la sábana santa en sí, no por los detalles o por lo que representa, pero sí quizá al menos a esa imagen tan vaporosa. Podemos mostrar, por ejemplo, otra imagen que es mucho más aparente porque de hecho tiene como modelo la sábana santa. Después de varias pruebas en las que obtuvimos pues, unos resultados bastante malos, se podría llamar, si fuese fotografía, una imagen sobreexpuesta de la cara de Jesús o del hombre de la sábana, como bien decías, y una subexpuesta, que prácticamente no se ve nada, esto es un trapo sucio, por así decirlo, pues al final conseguimos lo que yo creo que ya sí se podría parecer un poco más a la sábana santa. Realmente cuando ves la de Turín allí, te puedo decir que no se parece en nada. Cuando tú ves la verdadera sábana santa, esto es una especie de fotografía, claro, lo llamaríamos así, y lo que hay en la sábana santa es un chamuscamiento muy ligero, que es lo que te parece al tú contemplar delante de ella la sábana santa, no sí, esto. Si me permites, Javier, yo querría decir que es que en el libro planteamos una copia, bueno, no quiero tampoco destriparlo, pero que mi opinión personal, desde luego, es que la sábana santa es auténtica, es mi opinión personal.
Y en el libro no planteamos que sea una copia, sino que es lo que es una copia de la propia Sábana Santa. Permítanme mostrarles algo interesante. Se trata de una comparativa de rostros entre el rostro del hombre de la sábana y el autorretrato de Leonardo da Vinci. Algunos han llegado incluso a especular de que Leonardo da Vinci se autorretrató. Se hizo una foto a sí mismo del rostro, la colocó junto a un cuerpo que evidentemente no era el suyo, y que eso explicaría cosas como, por ejemplo, la separación extraña que hay entre la cabeza y el resto del cuerpo. Sometidas esas imágenes a un programa científico, el Fawcett, que es un programa que utiliza Scotland Yard para la identificación de sospechosos, para comparar retratos robot, etc. Hecho este experimento en Sevilla por José Manuel García Bautista, se ha llegado a la conclusión de que los puntos coincidentes prácticamente no existen. Es decir, que no hay una correlación entre ese rostro de Leonardo, al menos ese rostro de Leonardo, y el rostro del hombre de la sábana. Pero supongamos que fuera Leonardo, fuera cualquier otro, alguien hubiera descubierto la fotografía en una época como el siglo XIII o XIV. Juan Eslava, si alguien descubre una cosa así, ¿por qué no la volvió a aplicar a la fabricación de otras reliquias, o a retratar a nobles, o a sorprender a las cortes europeas? Por mucho menos que eso lo habría quemado la Inquisición. Esa es la gran respuesta. La Inquisición no hubiera consentido esto porque le hubiera parecido que era materia de brujería. Seguramente el alquimista o la persona o el científico se limitó, seguramente hizo muchos experimentos, lógicamente, porque no se llega a estos resultados así como así, ¿no? Haría muchos experimentos previos y llegó un momento en que pensó que él podía falsificar esa gran reliquia del cristianismo que podía ser la imagen de Jesús. Tuvo que hacerlo no con una persona, sino que para que coincidiera, seguramente lo hizo con un muñeco, a lo mejor un molde de escayola, convenientemente, porque hay que ver que en un negativo no debiera aparecer el pelo prácticamente con el mismo tono que tiene la cara. Es decir, este pelo está prácticamente blanco. Cristo era una persona joven y en un negativo, como sabemos, en un negativo fotográfico siempre el pelo sale blanco y la cara más bien sale negra, ¿no? Padre Lorin, ¿usted cómo ve este asunto, esta teoría de la protofotografía? Bueno, yo digo, hablando de que esto es de Leonardo da Vinci, pues es que, en fin, ¿no? Veo que es inaceptable, porque la Sábana Santa existía mucho antes de la fecha que da el carbono 14, porque, como dice muy bien Carmen, tenemos documentos pues del siglo X y del siglo IX y del siglo VI, etcétera. Pero aun suponiendo que aceptemos lo que ha dicho el carbono 14, que es de 1260, 1390, es 100 años antes que nazca Da Vinci. ¿Cómo Da Vinci va a hacer una cosa que se conoce por documentos, que existe por lo menos 100 años antes? Y mucho más porque, ahora no me sale el nombre, ya me acordaré. Un catedrático de Roma, lo he dicho 1000 veces y ahora no me sale, ha encontrado un manuscrito griego del siglo X que me describe la Sábana Santa. Saninotto, no me salía, ya me ha salido. Saninotto, Gino Saninotto. Saninotto presentó un documento griego del siglo X, un sermón del obispo Gregorio de Santa Sofía de Constantinopla. Hace el sermón el día que llega la sábana de esa Constantinopla, el Magdilion le llamaban. Y Gregorio hace un sermón, y el manuscrito griego de ese sermón está en los archivos vaticanos y describe la sábana. El siglo X. ¿Cómo va a hacer de Da Vinci una cosa que existe del siglo X? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo no me puedo creer eso de Da Vinci, no me lo puedo creer. Sea como fuere, sí que fue práctica habitual a partir del siglo XV falsificar o hacer copias de la Sábana Santa. Y existen muchas. De hecho, en Madrid tenemos dos. Una en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, pequeña, delante de la cama de Felipe II, en su dormitorio en el monasterio del Escorial, y otra en Torres de la Alameda, que es esta que estamos viendo en imagen. Una copia que data del año 1620 y que una inscripción dice sacada del original en Turín. No solo eso, tocada con la original, lo que la convierte, para la mentalidad del siglo XVII, en sí misma en una reliquia que se puede admirar en nuestra comunidad, en Torres de la Alameda. Llegamos a los instantes finales del otro lado de la realidad.
Hemos polemizado, hemos visto las dos partes que litigan en esta cuestión, hemos presentado teorías, pero hay desde luego muchas más cosas que contar sobre este lienzo, cosas que abordaremos quizá en futuros programas. Pueden ustedes sugerirnos temas, cuestiones de debate, mandarnos fotografías, evidencias a nuestro correo electrónico elotrodelarealidad@telemadrid.es. Y no se pierdan el programa de la semana que viene. Han sido actualidad los ovnis, se han visto en México, los han filmado militares, pilotos militares de la Fuerza Aérea Mexicana, como podemos ver en pantalla, y la semana que viene tendremos en este plató a altos representantes del Ejército del Aire, a expertos en ovnis, también a controladores aéreos, a pilotos, a testigos de élite que han estado muy cerca del que muchos han llamado ya el enigma científico por excelencia del siglo XX, el enigma número 1 de la ciencia moderna. Les esperamos aquí, en el otro lado de la realidad, dentro de 7 días. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.